Buenas tardes y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para la cuarta semana en Cuaresma. Hoy es jueves 18 de marzo. Y quiero avisarles que hoy vamos a dividir el capítulo 10 de la carta a los Hebreos en dos partes, porque casi tiene 40 versículos y quisiéramos dividirlo en dos partes para que tratemos la primera parte esta semana y la segunda parte la próxima semana. Entonces vamos a comenzar nuestro estudio con oración y vamos a pedir que el Señor nos dirija durante el estudio para que podamos entender su sagrada palabra. Oremos. Padre Dios, tú que nos has dado ese gran regalo que es tu palabra escrita en la Biblia, pedimos que tu Espíritu Santo nos gobierne, que tu sabiduría nos ilumine y que en toda nuestra lectura de tu palabra podamos aprender y resultar con un fruto que dure para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, la semana pasada leímos el capítulo 9, igual un capítulo bastante largo, que comparaba los sacrificios de Jesús con los sacrificios del Antiguo Testamento y también la diferencia entre los dos testamentos, ¿no? Decía que si algo antiguo iba a servir de manera permanente, Dios no hubiera prometido un pacto nuevo. Y este pacto nuevo, por lo tanto, tiene que ser superior al antiguo, porque tiene que cumplir lo que el pacto previo no pudo cumplir. Ahora vamos a seguir en esa dirección con el capítulo 10, que nos va a hablar un poco de por qué la ley antigua ya no sirve para los cristianos. Capítulo 10, versículo 1. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que logran es recordar sus pecados. Porque la sangre de los toros y de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Veamos esos 4 versículos. Es una lógica bastante clara. Dice, la ley de Moisés era solamente una muestra del bien que Dios iba a hacer para nosotros, o de algo bueno que Dios nos iba a dar. Pero una muestra, no era la cosa en sí, no era la totalidad. Y por eso, como la ley de Moisés solo era una muestra, entonces, por supuesto, una muestra no es lo mismo que el artículo completo. Entonces, que esto es solo una muestra no nos puede dar la perfección. Si eso es la intención de la ley, perfeccionar, santificar al pueblo de Dios, la ley no lo puede ser totalmente. Dice que se mira la evidencia de eso en que los sacerdotes llevaban los sacrificios año tras año para limpiar los pecados, pero seguían siendo culpables, seguían volviendo al santuario para pedir el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque los pecados continuaban, porque la sangre de animales no puede quitar el pecado. Vamos a seguir a partir del versículo 5. Versículo 6 en esta traducción están combinados para entenderlo con mayor claridad. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Por eso te dije, aquí me tienes para cumplir tu voluntad. Así me enseña la ley de Moisés. Esas son citas de uno de los salmos que se ponen en boca de Jesús. No está claro que Jesús lo haya dicho durante su ministerio aquí en la tierra, pero son textos que los primeros cristianos interpretaban como mesiánicos, como
algo con respecto a Jesús y su papel de Mesías. Lo interesante dice, tú no me pides sacrificios a cambio de tu perdón, por eso me has dado un cuerpo. Y la implicación en casi todos los textos es que Cristo ofreció su cuerpo como el sacrificio perfecto, la ofrenda que Dios quería, ¿no? Y que todavía más era para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Jesús cumplía toda la ley, cumplía la voluntad de Dios en su ser, en su cuerpo. Eso fue una ofrenda a la perfección. No sangre de toros y chivos y otros animales, sino la obediencia al Padre y el cuerpo en que vivía esa obediencia. Seguimos leyendo al versículo 8. En primer lugar, este salmo dice que Dios no quiere ni le gustan los sacrificios y las ofrendas ni los animales quemados sobre el altar, aunque la ley manda que sean presentados. Después de eso, el salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Es decir, Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. Dios nos eligió porque Cristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Es decir, va explicando todavía de manera más explícita lo que se encuentra en esos salmos citados. El salmo dice que a Dios no le gustan los sacrificios. La verdad, ese es un mensaje que escuchamos a través de los profetas, que a Dios no le interesa tener sacrificios de animales, holocaustos, nada de eso, ¿no? Prefiere la obediencia. Y de hecho, Cristo obedeció a Dios perfectamente, obedeció al Padre. Y por eso, cuando Cristo vino, abolió todo el sistema de sacrificios de animales, porque entregó la ofrenda de su perfección, de su obediencia y su obediencia hasta morir en la cruz. En esa obediencia sacrificó el cuerpo que Dios le había dado y lo hizo una vez y para siempre. No para repetir, no podemos mandar a crucificar a Cristo todos los días ni todos los años. Cristo fue crucificado una vez para siempre y logró aquel sacrificio perfecto. Logró la perfección de su sacrificio en la cruz. Vamos a continuar. Versículo 11. Aunque los sacrificios de animales no quitan el pecado, los sacerdotes judíos siguen ofreciéndolos muchas veces todos los días. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y allí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio, Cristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice: por eso ese será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que sus enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Veamos. Reitera que los sacrificios de los animales no pueden quitar los pecados. Por eso que el sistema de sacerdotes mosaicos tenía que ofrecer sacrificios todos los días, porque la gente seguía pecando y el pecado no se borraba, sino se cubría. No realmente hubo un perfeccionamiento. El perdón era algo anticipatorio, pero algo que se tenía que pedir a menudo. Pero Cristo ofreció un sacrificio perfecto que valía por la salvación de los que Dios ya sabía que iban a salvar, ¿no? Que los que Dios había elegido. No vamos a hablar tanto en el tema de la elección en este momento, porque hay otros textos bíblicos en que podemos explorar ese tema. Pero siempre es claro que Dios es el primer actor y es también el último actor en nuestra salvación. Y eso es lo que cuenta.
Nos salvamos porque Dios quiere salvarnos. Y salvamos porque Dios nos preserva en ese destino de la salvación. No porque nosotros hayamos sido buenos, ni porque hemos obedecido suficiente. Cristo cumplió con todo eso, con su ofrenda de su vida hasta la muerte. Y claro, por tanto dice que Dios lo ha elevado, o él dice luego, se sentó a la derecha del trono de Dios. Entendamos que la mano derecha de Dios, el trono a la derecha de Dios, es el asiento de honor, es el asiento de poder. Es una muestra, es decir, que realmente Cristo está en el trono de Dios, ¿no? En el lugar de honor y de poderío. Es importante eso. Y claro, dice que desde el trono de Dios nos espera. Está esperando un momento de cumplir la misión de derrotar a los enemigos de Dios. Dice el Apocalipsis que el último enemigo a que Dios vencerá realmente es la muerte. Porque tiene que derrotar la muerte con la resurrección de la humanidad y la conversión del mundo entero a los caminos de Dios, a la justicia de Dios. Pues porque con un solo sacrificio, Cristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Interesante. Con su ofrenda perfecta, Cristo logró la perfección, el perfeccionamiento de su pueblo. Seremos perfectos. No lo somos, no lo estamos ahora. No lo somos. Yo no soy perfecto. No conozco a nadie perfecto en ese momento. Pero todos los que estamos, todos los que pertenecemos al pueblo de Dios, seremos perfectos. Porque Cristo ya ha hecho todo lo suficiente para que lleguemos a este punto. Y claro, el escritor cita a Jeremías con la promesa del nuevo pacto, de la nueva alianza, en que conoceremos a Dios. Tendremos la ley de Dios en nuestros corazones y que Dios ya no se va a acordar de nuestros pecados. Nos va a perdonar, nos va a dar esa libertad para borrar nuestra maldad, para que seamos como Cristo. Ahora, el último versículo que vamos a ver en esta sección es el versículo 18, porque con eso vamos a terminar la primera parte del capítulo, y dice así: por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Creo que esto es una de las declaraciones teológicas más importantes de la carta a los Hebreos. Entonces vale la pena repetir el versículo. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. A veces tenemos el mal concepto de que con nuestras obras piadosas, con nuestras obras caritativas, con nuestros sacrificios de algún tipo, de dinero, de acciones, de cumplir alguna promesa, de hacer una penitencia tal, vamos a lograr que Dios nos perdone. Pero es que son mentiras, es un engaño. No podemos hacer nada más, no podemos dar ningún sacrificio más para nuestra salvación, para nuestro perdón. Porque el perdón lo ha establecido, lo ha conseguido Jesús y lo ha hecho a la perfección. No hay nada que hace falta de esa ofrenda de Jesús para lograr nuestro perdón. Ni usted ni yo podemos agregar nada a eso. No podemos hacerle más. No podemos engañarnos creyendo que si hacemos tal cosa, si vamos a tal lado, si nos dedicamos a tales prácticas con tanto tiempo, que vamos a lograr nuestra salvación por eso. Que Dios ya nos va a perdonar, pero que no nos perdonaría si no hiciéramos ese sacrificio. El único sacrificio que cuenta es el sacrificio de Cristo en la cruz, realizado una vez para siempre, a la perfección. Entonces, algunos dirán, pero ¿por qué entonces tenemos esas prácticas piadosas? ¿Por qué hacemos
entre comillas, sacrificios. Por ejemplo, en el tiempo de Cuaresma, la gente tiene penitencias, sacrificios que dice, ya no voy a comer chocolates y eso va a ser mi sacrificio a Dios. O ya durante ese tiempo no voy a comerme las hamburguesas, o voy a no comer tacos, o no sé, la gente tiene un montón de cosas que hace. Y todo eso es válido, estamos libres para tomar todo eso, pero tenemos que entender esas cosas no como meritorias para lograr nuestra salvación, sino como disciplinas, porque por lo general somos indisciplinados. No ayunamos para que Dios nos perdone. Nos ayunamos porque queremos disciplinar nuestro cuerpo y porque queremos inspirar a nuestro espíritu a dedicarse más a Dios. No vamos de peregrinaje porque con ir de peregrinaje Dios nos va a perdonar. No, vamos de peregrinaje porque es una experiencia en que podemos enfocarnos en Dios, en que podemos dedicarnos un tiempo, un espacio para un encuentro con el Señor y con nuestros hermanos por lo general. Vamos porque es una experiencia bonita. Vamos porque en eso de dedicarse a caminar y olvidarse del entorno normal, podemos fijarnos en Dios. Pero no por ir de peregrinaje, de romería, de caminata a tal o cual lugar, vamos a poder salvarnos. La salvación se logra únicamente por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y se acepta, se recibe con la fe. Se recibe con la fe. Claro, hay implicaciones. Si vamos a creer en Jesús, si vamos a recibir su sacrificio y su perdón con fe, tenemos que buscar agradecerle. Tenemos que buscar obedecerle porque lo que quiere, porque quiere que tengamos esa salud espiritual. Y no podemos vivir en desobediencia constante a Dios y pensar que tenemos bienestar o salud espiritual. Entonces, el bienestar espiritual nos lleva a obedecer cada vez más. Pero no nos hace la salvación. Lo único que nos da salvación, el único sacrificio, es el sacrificio de Jesucristo. Ese sacrificio ya se ofreció, ya se dio a la perfección. De nuevo, insisto, no podemos agregarle nada más a la cruz del Calvario. Cristo ya cargó con todo, por sus pecados, por mis pecados, por los pecados del mundo entero. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Entonces, ¿para qué ofrendar? En las iglesias hablamos de las ofrendas, de los diezmos, de contribuciones, porque, claro, el cristiano creyente quiere colaborar con la obra de Dios. Debe colaborar con la obra de Dios porque somos parte de eso. Queremos que haya un templo donde podemos reunirnos y adorar al Señor, donde podemos escuchar la palabra, donde podemos recibir los sacramentos. Queremos tener un espacio donde podemos atender a los pobres y necesitados. Queremos tener un lugar donde la gente que está buscando alivio puede llegar y encontrar el mensaje de esperanza, el mensaje de perdón, donde puede recibir ayuda práctica en muchas instancias. Y eso requiere recursos, los míos, los suyos, ¿no? La iglesia tiene que financiar su obra. Eso es importante. Pero no con las ofrendas de los diezmos que vamos a comprarle a Dios. No, señores. La salvación, el perdón, es un regalo, un don de Dios, algo que no se compra, porque es mucho más valioso que cualquier comprita. Ahora vamos a terminar nuestro estudio con el Padre Nuestro y una oración por el bienestar de todos los que están participando en este estudio. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor Jesús, yo te pido por todas las personas que están participando en este estudio bíblico.
Te pido para que tu Espíritu Santo habite en sus corazones, que ilumine sus mentes, para que puedan captar la grandeza de tu sacrificio en la cruz, para que tengan ese sentido de seguridad de que tú nos has salvado y que tú nos salvarás. Te pido por los que están enfermos, por los que se sienten solos, por los que están tristes por cualquier motivo, por los que están de luto o que tienen temor. Te ruego, junto con ellos, Señor, que les consueles, alivies, protejas, que los guíes, que nos acompañes en todo momento, porque has prometido ser nuestro pastor y nuestro sacerdote, nuestro Salvador. Te damos gracias porque estás esperándonos en tu trono, estás esperando el momento de nuestro reencuentro contigo. Permite, Señor, que alcancemos ese encuentro libres de pecado, libres de las acechanzas del enemigo, libres de las cosas que corrompen a nuestra naturaleza humana. Purifícanos, perdónanos y haz que te amemos y que te obedezcamos. Para tu honra y tu gloria, para la gloria de tu Padre y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Les invito a seguir participando en este estudio bíblico la próxima semana cuando continuaremos el estudio de ese capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Aviso a los que son de nuestra parroquia aquí en Central Falls y las comunidades alrededor que este sábado a las 10 de la mañana tenemos un día de limpieza y queremos que vengan los que se sienten bien, los que no están enfermos, especialmente si ya se han vacunado, es excelente. Vamos a dar un día de limpieza, vamos a limpiar un poco por dentro, un poco por fuera. Vamos a pintar algunas cosas afuera, vamos a pintar también si tenemos suficiente gente adentro. Y la idea es que queremos preparar el templo y los espacios de nuestra iglesia para comenzar a tener las actividades presenciales de nuevo, comenzando en la Semana Santa. Durante la Semana Santa en San Jorge tendremos Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Pascua. En las afueras de la iglesia vamos a reunirnos, vamos a tratar de tener todas las medidas, las máscaras, uso de distancias, pero vamos a reunirnos para la Semana Santa. Ayer hablé con el señor obispo y dijo que San Jorge va a ser a la vanguardia de la reapertura, que estaba muy contento y que estaba muy contento de escuchar que muchas personas de la iglesia, de nuestra comunidad, se han vacunado, porque esa es la clave de nuestra reapertura como iglesia. Dentro de algunos días vamos a dar más indicaciones de cómo vamos a poder tener las personas adentro del templo durante la época de Pascua. Siempre vamos a tener oficios en línea también, pero sí, por favor vengan, ayúdenos los que se sienten bien, los que tienen energía, los que no están enfermos, a arreglar el templo, arreglar las afueras, el jardín de la iglesia, para que todo esté bien para Semana Santa y Pascua y también para la reapertura a nuestras actividades presenciales. Que Dios los bendiga. Muchas gracias también por su tiempo. Y recuerden que San Jorge es una iglesia abierta para todo el mundo.